Del epitelio bucal acabamos de ver la descripción histológica y bioquímica de los melanocitos, que son células no queratinocíticas permanentes del epitelio bucal. Ahora vamos a ver los otros dos tipos celulares, las células de Langerhans y las células de Merkel. Respecto de las células de Langerhans, miremos en el esquema sobre la izquierda que hay unas células que están localizadas en el estrato granuloso y también podrían estar en el espinoso, que son también dendríticas, como habíamos visto a los melanocitos. Pero estas células, que fueron descritas por primera vez en el 1868 por Paul Langerhans, un patólogo alemán, son dendríticas y derivan del mesénquima. Conforman entre el 2 y el 5% de las células que están conformando esta mucosa oral. Para poder identificarlas, no podemos usar hematoxilina eosina. Tenemos que usar otros tipos de coloraciones, como vemos sobre el esquema de la derecha, sobre la fotografía de la derecha, con azul de tolvidina. Allí vemos unas células más claras y estas serían las células de Langerhans. Sin embargo, para tener la certeza de que son células de Langerhans, debemos identificarlas por inmunohistoquímica utilizando anticuerpos contra CD1A o CD1C, como muestra la fotografía del centro de esta diapositiva. Esas manchas que se ven oscuras, marrones, están mostrando, indicando las células de Langerhans que dieron positivas para el CD1A en este caso. ¿Qué función tienen estas células? Bueno, son células presentadoras de antígenos, pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Y cuando las observamos en una microfotografía electrónica de transmisión, lo que se ve es que en ese citoplasma hay estructuras trilaminares, llamados gránulos de Birbeck. Estos están involucrados en la función principal de la célula de Langerhans, que como dijimos es presentadora de antígenos. Esta célula de Langerhans lo que hace es capaz de endocitar antígenos, degradarlos y luego mostrarlos sobre la superficie celular conjuntamente con moléculas de histocompatibilidad para luego ser presentadas a los linfocitos T. La otra célula es la célula de Merkel. En este caso, la célula de Merkel se va a ubicar en el estrato basal, como los melanocitos. En el esquema de la izquierda está representada de color celeste. Y tiene gránulos también, porque participan de la neurotransmisión. Esos gránulos tienen sustancias que van a ser secretadas, porque son neuroendocrinas. Y están, fíjense, asociadas a algunas terminaciones nerviosas. Y estos son justamente células, por eso son células sensoriales, con función mecanoreceptora. Se llaman células de Merkel porque fueron descubiertas por Friedrich Merkel en 1875. Y se caracterizan por contener en ese citoplasma haces de tonofilamentos, particularmente de citoqueratina número 20. Es decir, que igual que nos pasaba con las células de Langerhans, por hematoxilina eosina no las podemos identificar. Tenemos que hacer una técnica inmunohistoquímica. En este caso, usando un anticuerpo contra la citoqueratina número 20. Como vemos en la microfotografía de la derecha, es una fotografía electrónica de transmisión, vemos que tienen un núcleo muy grande y un citoplasma denso. Ahora bien, entonces acabamos de ver tres tipos de células que son permanentes de la mucosa bucal, pero que no son queratinocitos. El melanocito y la célula de Merkel, que se encuentran en el estrato basal, con funciones diferentes. Ahí vemos qué estructura tiene y qué función tiene. Uno síntesis de melanina, el otro célula sensorial al tacto o a la presión, y las células de Langerhans, que se encuentran en el estrato granuloso o espiroso, también son dendríticas, como el melanocito, no tienen desmosomas y participan de la respuesta inmunológica, porque son células presentadoras de antígenos. Con esto vimos que el epitelio bucal tiene
células queratinocíticas y no queratinocíticas, y que es un epitelio plano estratificado. Como todo epitelio, sea simple o estratificado, no está vascularizado y su nutrición deviene o proviene del tejido conectivo subyacente, atravesando o difundiendo por la membrana basal. Esta estructura, la de la membrana basal, nosotros ya la vimos cuando vimos epitelios en histología general. Vamos a decir algunas características de esta membrana basal. Número uno, está conformada por glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Entonces, histológicamente, si utilizamos la coloración de Paz, nos da positiva. Vemos un límite entre el epitelio y el conectivo fucsia, fuerte, intenso. Esto está mostrando justamente a la membrana basal. Para poder caracterizarla específicamente también, se pueden hacer reacciones inmunistoquímicas contra el colágeno tipo 7, también a veces se usa contra el colágeno tipo 4, ya que estos dos son colágenos específicos de las membranas basales. ¿Qué función tiene la membrana basal? Bueno, decimos que es una barrera de regulación de permeabilidad, acabábamos de decir que permite el pasaje de nutrientes desde el conectivo hasta los epitelios, también actúa como soporte mecánico de ese epitelio, permite la fijación de las células del estrato basal al conectivo, recuerdan los hemidesmosomas, y tienen un rol importante en el desarrollo y en la morfogénesis de las células epiteliales, ya que está involucrada en la proliferación y en la reparación tisular. Ahora vamos a ver en el próximo slide cómo está integrada esta membrana basal. Tiene una lámina basal y una lámina fibroreticular. La lámina basal, a su vez, cuando se la observa por microscopía electrónica de transmisión, se puede ver que está constituida por otras dos láminas, la lámina lúcida y la lámina densa. Y estas, a nivel molecular, se caracterizan por contener o estar compuestas por distintos tipos de proteínas y tener algunas de ellas que son específicas. En el caso de la lámina lúcida, la entactina y el nidógeno, y en la lámina densa, el perlecan, que es un heparansulfato. La lámina reticular está formada principalmente por colágenos de tipo 7, como ya nombramos antes, microfibrillas de fibrilina, colágeno tipo 3, que es lo mismo que decir reticulina, y colágeno tipo 4. Tenemos que tener en claro que esta lámina fibroreticular va a ser la que va a contactar a la lámina basal y al conectivo subyacente. Ahora vemos en este esquema, sobre la derecha, vemos en la membrana plasmática en turquesa o en celeste, por debajo en verde, lo que sería el límite de esta membrana plasmática de la célula epitelial basal y el conectivo. Y ese conectivo subyacente, antes de llegar a ese conectivo subyacente, vemos esta estructura, que es la membrana basal, compuesta, nuevamente los nombramos, nidrógeno y entactina y perlecan, que es un heparansulfato, conformando la lámina basal. Más profundamente vamos a observar colágeno 4, colágeno 3, colágeno 7 y fibronectina. Decíamos entonces que luego vamos a encontrarnos con ese tejido conectivo subyacente, que en el caso de las mucosas se lo denomina lámina propia o corion. La función principal es el sostén y la nutrición del epitelio plano estratificado, como dijimos anteriormente, y el espesor de este tejido conectivo, así como el número y la longitud de las papilas conectivas que se interdigiten con el epitelio plano estratificado, van a variar dependiendo de la localización en la mucosa bucal. Vamos a ver que hay distintos tipos de estructuras correspondientes a la mucosa bucal. Entonces, ¿cómo está conformado este corion? Ya lo sabemos también de histología general, por células que pueden ser permanentes o transitorias y por matriz extracelular. Entre las células permanentes
principalmente fibroblastos, células mesenquimáticas y macrófagos, entre las células transitorias, células que vienen de la sangre, leucocitos, plasmocitos y mastocitos. Y esa matriz extracelular puede estar formada por sustancia amorfa, agua, sales, glucosaminoglucanos, y por fibras, colágenas, ya nombramos varias, elásticas y reticulares. Además, en los epitelios bucales hay receptores nerviosos. Estos receptores nerviosos pueden ser que tienen función sensorial, encapsulados o no encapsulados. Dentro de los no encapsulados ya vimos terminaciones nerviosas libres, una en particular que se asociaba con la célula de Merkel. Dentro de los encapsulados vamos a nombrar a los corpúsculos de Ruffini y Krause, que son termorreceptores y la función es percibir el calor y el frío. Y los corpúsculos de Meissner, que son responsables de la sensibilidad para el tacto suave. ¿Por qué digo suave? Porque hay otros que llaman de Pacini, pero los que están en la mucosa bucal son justamente los de Meissner, tienen un umbral de sensibilidad muy baja. En ellos es donde tiene lugar la mecanotransducción, es decir, la conversión de estímulos mecánicos en actividad eléctrica. Vamos a ver justamente a este corpúsculo de Meissner, pero antes nos ubicamos. Epitelio plano estratificado, queratinizado, se ven bien las papilas que están interdigitadas con este epitelio, las papilas conectivas, y en esas papilas conectivas identificamos a los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner entonces están en ese límite con el epitelio y se presentan en general con una orientación perpendicular a la superficie cutánea. Se le observa, como vemos sobre la derecha con mayor magnificación, un axón central que no es milianizado y está rodeado por células tipo Schwann que forman láminas aplanadas y lo rodean o lo encapsulan junto con el tejido conectivo. Entonces, dijimos que teníamos mucosa bucal y adelantamos que, por ejemplo, el corion iba a ser diferente dependiendo dónde se localizara esta mucosa bucal. Entonces, según su función, vamos a decir que hay de revestimiento, masticatoria y especializada, y con ello vamos a ver que no solo cambia los epitelios, sino que también los conectivos subyacentes o la lámina propia o corion. La mucosa bucal de revestimiento va a tener un epitelio no queratinizado y va a ser una mucosa muy flexible. Ahí se ve un esquema y fíjense, van a ver, bueno, vemos que no está queratinizado. Alguno de los ejemplos es labio, ya lo vamos a ver más adelante. La mucosa masticatoria, por el contrario, tiene un epitelio que es orto o paraqueratinizado y está firmemente unida al hueso porque va a estar sujeta a muchas presiones, como la presión justamente masticatoria. Y la mucosa especializada se encuentra solo en la cara dorsal de la lengua. Aquí también el epitelio puede ser orto o paraqueratinizado y la característica es que tiene papilas gustativas y que estas papilas gustativas van a tener corpúsculos gustativos. Entonces acá vemos los tipos de mucosa bucal que describimos, pero ahora con los ejemplos. De revestimiento la encontramos en la cara ventral de la lengua, en la cara interna de los labios, en los carrillos, en el piso de la boca y en el paladar blando. La masticatoria en el paladar duro y en la encía, recuerden que soportan presiones masticatorias, y la especializada en la cara dorsal de la lengua. Entonces, comencemos con la mucosa de revestimiento, cuya función principal es la de protección. Todas ellas, ya sea en la cara interna del labio, como muestra la fotografía 1, en el carrillo, la fotografía 2, en el piso de la boca, la fotografía 3, o en el paladar blando, la fotografía 4, todas ellas se caracterizan entonces por tener un epitelio no queratinizado, con una capa superficial, recuerden cómo eran los epitelios no queratinizados, tener papilas escasas y un corion laxo o semilaxo, siempre elástico y de muy poco espesor. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, la primera de ellas vimos
la cara interna del labio. Ahora, el labio en realidad tiene tres zonas. La piel del labio, como se ve a la derecha, es una piel fina con folículos pilosos y con glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿sí? Tiene un epitelio plano estratificado queratinizado, ahí vemos una flecha que muestra el folículo piloso y otra que muestra los acinos mucosos. Pero en la cara interna tiene en cambio un epitelio plano estratificado no queratinizado y unas papilas muy largas que se indentan con el conectivo. Entre esta piel del labio y esta mucosa del labio hay una zona de transición que se llama justamente zona de transición, está altamente irrigada, tiene abundantes papilas y es un borde vermellón. Otro tipo de mucosa de revestimiento se encuentra en los carrillos. Nuevamente, entonces, el epitelio es plano estratificado no queratinizado, las papilas son escasas, ese conectivo, en este caso, tiene abundantes glándulas salivales. Fíjense sobre la derecha, en blanco está delineada eh, la unión entre el epitelio y el conectivo, y fíjense que esas papilas son muy suaves, ¿sí? Y escasas. Ya vamos a ver ahora, a diferencia de la mucosa masticatoria en el paladar duro, ¿no? Donde es justamente opuesto a esto. Y otros ejemplos de mucosa de revestimiento: cara ventral de la lengua, piso de la boca y paladar blando. Todos ellos con las características que acabamos de describir. Por el contrario, fíjense, la mucosa masticatoria, vamos a empezar con la microfotografía de la izquierda, donde está nuevamente delineado en blanco esas papilas, aquí son bien profundas, y penetran del conjuntivo al epitelio. Justamente habíamos dicho, es porque va a haber mucha presión masticatoria, entonces tienen que estar muy indentados estos dos tejidos. ¿Sí? Son zonas que están sometidas a intensas fricciones, tanto el paladar duro como la encía. Entonces, en los dos casos el epitelio es orto o paraqueratinizado con abundantes papilas. El corion puede ser de todos los tipos, denso, laxo o semilaxo, depende de en qué zona estamos hablando, del paladar duro o de la encía. Ahí otra vez queda claro la imagen de la conexión entre estos dos tejidos, porque dijimos soportan fuerzas de fricción y presiones masticatorias. Muy bien, otras fotografías que muestran lo mismo. Y ahora sí, una histología de la mucosa masticatoria perteneciente al paladar duro. Este paladar duro tiene lo que se llaman rugas palatinas, como se ve a la derecha. ¿Sí? ¿Qué son estas rugas palatinas? Son pliegues mucosos de tejido fibroso denso, muy adherido al periósteo. Recuerden que dijimos que en este caso, si estamos en la zona central, en la zona del RAFE, el tejido conectivo va a ser denso. Ahí vemos haces de fibras colágenas, ¿sí? Y principalmente es colágeno de tipo 1, que ancla al periósteo que recubre el plano óseo de la bóveda palatina. Muy bien. El epitelio orto y paraqueratinizado, como en la encía también. Y por último, vamos a hablar de la mucosa especializada, esa que se encuentra solo en la cara dorsal de la lengua. ¿Qué características tiene? Habíamos dicho que iba a tener corpúsculos gustativos en las papilas gustativas. No todas las papilas gustativas van a tener corpúsculos gustativos, pero aquí hay una fotografía de eso, de un corpúsculo gustativo. Ya lo vamos a ver más adelante y vamos a estudiar cada una de sus partes. Esta mucosa especializada, entonces, dijimos, está en el dorso de la lengua, hay papilas linguales con esos corpúsculos gustativos. ¿Cuántos tipos de papilas hay? 4 tipos distintos. Las papilas filiformes, que están en casi todo el dorso de la lengua. Las papilas fungiformes, que están en el lateral, en el dorso y en la punta de la lengua. Las foliadas, que están también lateral pero posterior, y las caliciformes, que se ubican en la B lingual. La función sensorial, recepción de estímulos, el gusto. Papilas filiformes, las vamos a describir, dijimos que entonces están en el dorso lingual y que son pequeñas,
son las más abundantes, están distribuidas en casi toda la lengua. Sobre la izquierda se ve una microfotografía con hematoxilina eosina, y sobre la derecha, con aumento, se ven filiformes, ¿sí? Son como puntas, y eso es epitelio ortoqueratinizado o paraqueratinizado. Cuando ven que hay puntos oscuros que permanecen en ese epitelio, es entonces que es paraqueratinizado. Recuerden eso. No tienen corpúsculos gustativos y proporcionan una superficie rugosa a toda la lengua, facilitando justamente el sentido del tacto y de la presión. Esta no es gustativa. Las fungiformes, por el contrario, tienen epitelio paraqueratinizado, fíjense, persistencia de núcleos, la flecha lo está mostrando. Se llaman fungiformes porque tienen forma de hongo. Fungi, hongo, forme, forma de. Donde se encontraban en la punta de la lengua y en los laterales de adelante. Y estos corpúsculos, miren bien que son corpúsculos gustativos intraepiteliales. Fíjense que están localizados en el epitelio plano estratificado paraqueratinizado. ¿Cómo se observan? Generalmente se visualizan como puntos pequeños rojos en la lengua. El tercer grupo de papilas son las papilas foliadas. Dijimos que estaban en los bordes laterales, pero a nivel posterior. El epitelio también es paraqueratinizado, también tienen corpúsculos gustativos. ¿Qué característica tienen? Estos tienen una papila primaria y dos papilas secundarias. ¿Sí? Ahí tiene una papila coriónica nutricia central y dos papilas a los costados, a los bordes, y en esas papilas coriónicas son las sensoriales, no son las nutricias, donde están los corpúsculos gustativos, como se observa en la figura de la derecha. Y por último, las papilas caliciformes que se encontraban en la bilingual, como muestra la fotografía con la flecha azul. En este caso, estas son las papilas más grandes comparativamente en tamaño y no sobresalen de la superficie lingual, se mantienen en la misma altura que toda la superficie lingual. Por el contrario, justamente lo que tienen son surcos de invaginación que circunvalan a la papila, por eso se llaman surco circunvalado o circunvalador. Esa es una de sus características. La otra característica es que tienen en el fondo de estos surcos glándulas de tipo serosas. Estas glándulas, esta secreción de estas glándulas, lo que permiten es disolver el alimento para facilitar el gusto y además lavar con su secreción ese surco para poder captar un nuevo estímulo. El epitelio nuevamente es paraqueratinizado en la parte superficial, pero en la parte lateral donde está el surco circunvalador, el epitelio es no queratinizado, presentando los corpúsculos gustativos. Estas glándulas serosas que están en el fondo del surco tienen nombre propio y se llaman glándulas de von Ebner. Entonces, los cuatro tipos de papilas: filiformes, como en la fotografía A, foliadas, como en la B, fungiformes, como en la C, y caliciformes, como en la D. ¿Cómo es ese corpúsculo gustativo? Bueno, sobre la izquierda vemos una microfotografía coloreada con hematoxilina e eosina, se ve un epitelio plano estratificado y una estructura ovalada más clara con varios núcleos. Y esto es porque esa estructura ovalada es el corpúsculo gustativo y está formado por distintos tipos celulares. Algunos autores hablan de hasta 5 tipos celulares diferentes, ¿sí? Todos ellos van a converger en un polo que mira hacia la superficie. Ese es el poro gustativo. Sobre la derecha vamos a ver un esquema en el cual entonces vemos en la cara basal una fibra nerviosa aferente que va a estar conectada con estas células del corpúsculo gustativo, que obviamente es sensorial. Y distintos tipos celulares: células basales, células gustativas o de tipo 2, que son esas claritas, más claras en el esquema, es el 30% del corpúsculo gustativo y tienen microbilis. Estos microbilis son cortitos. Y el otro tipo de célula, que se llama célula de sostén o tipo 1, que son células más oscuras,
en este esquema, y conforman el 60% del corpúsculo gustativo. Esto es más o menos el esquema entonces del corpúsculo gustativo que se encuentran en casi todas las papilas gustativas. Recuerden que las filiformes no tienen corpúsculos gustativos. ¿Qué otra característica importante tenemos que llevarnos en esta clase? Hablamos de epitelios planoestratificados, queratinizados, no queratinizados. Luego hablamos de una lámina propia, que podía ser semidensa, laxa o densa. Y luego vamos a hablar de una submucosa. Entonces, en la mucosa bucal en general, esa submucosa es como en este diagrama que está marcado con la letra B, en lo cual vemos que hay glándulas, ¿sí? Esto es una submucosa glandular. Luego puede venir hueso o músculo. Sin embargo, hay un tipo de submucosa muy característica que se observa justamente en el paladar duro, en el cual tenemos el epitelio plano estratificado y luego una lámina propia que es muy densa, vemos que tiene muchas papilas, porque están, acuérdense que soportaban presiones masticatorias, y es muy denso, con muchas fibras colágenas, y no hay una submucosa. Diríamos que directamente estamos conectados con el hueso. Hablamos de un periósteo. Entonces se habla de un mucoperiósteo. Entonces, ¿cómo son las submucosas? Para que nos quede claro. En las mucosas de revestimiento, acuérdense, epitelio plano estratificado no queratinizado, conectivo, y una submucosa unida al perimicio con glándulas salivales menores y tejido adiposo, a veces puede estar ausente. En la mucosa masticatoria, como es en la encía y en el paladar. Bueno, en la encía está ausente la submucosa. Y en el paladar, en la zona del RAF está ausente, en la zona lateral posterior tiene glándulas salivales menores y en la zona lateral anterior presenta tejido adiposo. La mucosa especializada, que es la que está en la cara dorsal de la lengua, la que está caracterizada por las papilas gustativas, no hay submucosa. Bueno, con esto damos por terminada la clase de mucosa bucal y les dejamos distintos textos para que ustedes puedan leer. Y